que seas con nosotros. Háblanos, papá. Te lo ruego, por favor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos queridos, la carta a los Hebreos es muy difícil para los investigadores poder señalar un autor. Algunos dicen que fue Pablo, pero está rompiendo todos los patrones de la manera en que Pablo suele escribir. Algunos señalan que es Bernabé, Apolos u otra persona, pero la enseñanza que tiene un profundo conocimiento del modelo antiguo testamentario. Es una carta que está dirigida a judíos convertidos a Cristo. No está hablando al judío común, pero es una herramienta para poder hacer una apologética o una apología de las verdades sustentadas en la persona de Jesucristo. Cuando dije, es maravilloso este libro, produce alegría, pero también produce tristeza. Porque cuando empieza el texto nos dice, en estos términos, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y yo diría, ¿no? El lado triste, empiezo por el lado que es el menos importante, el lado que produce la tristeza, es que Dios había hablado a su nación, había hablado a los padres de la nación, había hablado a través de los profetas, y la nación había seguido su rumbo, desconociendo esta verdad. Hace unos años atrás, antes de que se escribiera esta carta, ya Jesucristo se había manifestado y se había revelado. Y el pueblo seguía ignorando. Ese es el lado triste. Pero cuando hablamos de un lado triste es porque hay un lado alegre. El lado alegre es que Dios siempre estuvo interesado en que su pueblo conociera la verdad de Él. Empiezo por el lado triste para poder hacer la comparación más dulce. Porque si tú entras comiendo lo amargo y después pasas a probar lo dulce, tu paladar queda reconfortado. Pero si empiezas comiendo lo dulce y vas a pasar a lo amargo, tu paladar no queda confortado, no se reconforta. Aquí sucede que mi paladar tiene que ser reconfortado porque el inmenso amor de Dios para con su pueblo es una realidad tangible. Dios siempre estuvo interesado en su nación. Dios siempre tuvo expectativas, por eso mandó profetas, para que el corazón de este pueblo, de esta nación, se volviera a Dios. Pero empieza a hacer una declaración nueva, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 2. ¿Qué nos dice? El versículo 2 dice, en estos postreros días, y mire lo que asocia a la Escritura. Si tú te vas al libro de Lucas, ¿cuándo empiezan los postreros días? Con la manifestación de la iglesia. Cuando la iglesia se ha hecho una realidad en estos postreros días, que proféticamente estaban señalados en el Antiguo Testamento, que vendrán los postreros días. Estos postreros días llegan siendo instaurados por la presencia de Jesús, el Mesías. Si los judíos están esperando los postreros días, déjenme decirles que ya llegaron. Y este libro se convierte en un texto referencial importante para poder compartir con ese pueblo de Israel, a esos judíos que muchas veces ignoran el texto de Isaías 53, porque en sus liturgias ellos leen al año ciertos libros y esa porción de Isaías jamás es leída donde se menciona al Mesías. Ellos no conocen al Mesías, aunque tienen el Antiguo Testamento, porque por una formación de religión se pasan algunos textos, y uno de los textos más ignorados es el de Isaías 53. Y la religión ha cultivado toda una forma de estudio de la fe judía.
La fe judía está relacionada con muchos textos o muchos libros que han ido reemplazando al uso de la palabra. Ciertos textos en ciertas fiestas se leen, pero no se lee la totalidad del Antiguo Testamento. Muchos judíos no saben el contenido que tiene la Escritura, porque la organización religiosa ha organizado el cerebro de estas personas para no encontrarse con la verdad. Pero vamos nosotros a seguir avanzando. Y nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, Jesús. La profecía se ha cumplido en la persona de Jesús. Y si bien es cierto, Jesús en la revelación profética de lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento, Él ha venido trayendo un mensaje que dice: el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Las buenas nuevas del Evangelio. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para una serie de cosas, para anunciar el año agradable del Señor. Y toma el texto de Isaías y queda callado, porque cuando dice para anunciar el año agradable del Señor y cierra el rollo, lo que viene es juicio de parte de Dios. Pero la iglesia, la gracia, todavía estamos en el año agradable del Señor. Si tenemos dificultades, estamos aún en el año agradable del Señor, porque los juicios todavía no han explotado ni han reventado. No tenemos sombras de lo que va a ser el postero tiempo, de lo que va a ser proféticamente el día del Señor, porque los postreros días son una actualidad. El día de hoy, tú y yo somos parte de estos postreros días. Somos la presencia de Jesús a través de nuestro Mesías, de nuestro Cristo, actuando en favor de los hombres. Y esa es nuestra tarea, hermanos: interceder, predicar el Evangelio, dejar que Dios manifieste su poder en medio de nosotros. Pablo le dice a los corintios: no he venido con sabiduría humana, sino con poder. El poder de Dios es una realidad tangible hoy en día, pero que no lo veamos no significa que no sea tangible. El que no reconozcamos que está en medio de nosotros no desautoriza el poder de Dios. El poder de Dios sigue siendo una realidad que simplemente tenemos que empezar a mirarla y a verla como una realidad para que esto se vuelva una realidad. Nada más, porque es real. Que mis ojos se cierren frente al poder de Dios, es mi decisión, es mi forma de pensar, es mi forma de creer, pero no es la manera en que Dios crea. Yo tengo que ver ese poder de Dios. Yo estoy decidido a mirarlo porque existe. Y podemos verlos todos juntos, hermano. Milagro tras milagro. Pero nosotros tenemos como artículo de fe, ¿qué cosa? La palabra. Y la palabra es la que nos revela a Cristo. Y Cristo es una realidad tangible. Nos dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién constituyó a su Hijo? ¿Quién le dio toda esa autoridad? ¿Quién le delegó todo ese poder? Dios. ¿Y le delega qué dice el texto? Por el que constituyó, ¿qué cosa? ¿Heredero de qué? De todo. ¿A quién le pertenece todo? ¿A quién le perteneces tú? ¿A quién le pertenece la gente del mundo? A Dios. Aunque perteneciéndoles no significa de que sean salvos. Todos, creyentes o no creyentes, todo le pertenece a Dios. La posesión la tiene Dios. Y ha constituido a su Hijo heredero de todo. En su momento se va a manifestar todo. Ya nos dice que es el Señor de señores, el Rey de reyes, que en un momento todas las rodillas se doblarán a sus pies. Es maravilloso lo que la profecía dice acerca de la segunda venida de Jesucristo, la manifestación de los hijos del Señor. Bueno, no, es lindo, yo no quiero seguir tocando por ahí. Pero miren qué dice: lo constituyó
¿qué más dice? Heredero de todo. ¿Qué más dice? Y aquí vean, fíjense. ¿Y por quién? Asimismo, hablando de él mismo, ¿qué hizo? ¿Quién hizo el universo? Mi pregunta es esta. ¿Quién hizo el universo? Jesús estaba ahí. Estaba ahí. Colosenses lo dice. Oye, la Biblia tiene un orden mental. Porque es la mente de Dios. La mente de Dios no se equivoca. Lo hizo por Él. ¿Y para quién? Para Él, hermano. O sea, nosotros empecemos a mirar con una perspectiva, como dice este libro maravilloso, de que Jesús está ahí, como una realidad viviente, como una manifestación gloriosa. ¿Qué nos sigue diciendo el texto para poder avanzar? Porque yo espero que en casa lo lean y lo reflexionen un poquito más de lo que podemos reflexionarlo hoy día, en esta noche. ¿Qué nos dice el versículo que continúa, el 3, ¿no? ¿Qué dice el versículo 3? El cual, siendo, ¿qué cosa? De su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hasta aquí nomás nos quedamos. ¿Qué dicen que es Jesús? ¿El resplandor de quién? Ya, si yo quiero que la gloria de Dios resplandezca, ¿por quién va a resplandecer? Por la persona de Jesús. Porque Él es el resplandor, la iluminación de la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Él es lo brillante de la gloria. Ese es lo que nosotros podemos ver y percibir de Dios. El resplandor de su gloria. ¿Y qué más dice? Y la imagen de su. Oye, hermano, ahí tú ves la imagen, lo que se puede percibir, lo que se puede ver. ¿De quién? De la sustancia de Dios. Por eso es Dios. Jesús es Dios porque comparte la misma sustancia que el Padre. Hay aquellas personas que quieren separar que Jesús no es deidad. Están totalmente locos y confundidos, extraviados, porque no leen el texto, no leen la Biblia. Es más, tienen que manipular una Biblia para que diga lo que ellos quieren y no lo que dice la Biblia. Tengan cuidado. Estuvimos viendo evangelizar el otro día ahí con un libro y ¿qué pasa? ¿Por qué la gente recibe eso? Porque los cristianos estamos callados o no aprendemos. Perdón, gracias ministro Germán, que ha dicho una gran verdad. No queremos aprender. No ha dicho eso, ¿no? Sino que no aprendemos. Yo digo, no queremos aprender. Porque escucha la diferencia entre recibir una enseñanza y aplicar una enseñanza. Damos los cursos, predicamos, enseñamos, pero es el alumno el que hace la diferencia. Usted, hermano, es el que hace la diferencia. Usted, que es la persona que recibe el mensaje, lo toma o lo deja. Volvemos al texto para no seguir distrayéndonos. Y dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿y quién cosa? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? Jesús. La imagen de su sustancia, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿quién sustenta todas las cosas? Jesús. A veces lo miramos con tanta indiferencia. Hay organizaciones religiosas que por desconocimiento de la Biblia buscan intercesores que la Biblia no menciona que existen. Que Jesús dice el todo. A la única persona que se le debe buscar, a la única persona con quien te debes encontrar, a la única persona que le puedes pedir, a la única persona que le puedes confiar, es a Jesús. La misma Biblia lo dice. Y se lo dice a un pueblo que anteriormente ha sido religioso, que solamente tenía un solo Dios, porque la revelación de Jesucristo como Dios básicamente es una revelación nuevo testamentaria,
Que el Espíritu Santo es Dios es una revelación nuevo testamentaria. Estuvo implícita en el Antiguo Testamento, pero es explícita en el Nuevo Testamento, de una manera contundente y veraz. Continuamos con el estudio del mismo versículo, en el capítulo 1, versículo 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su... ¿Con qué sostiene todo? Con la palabra. Oye, hermano, nada se va a mover. Escúchame bien. Nada se mueve porque quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Señor. Señor, permite que las cosas sucedan. O hace que las cosas sucedan. Nos agrade o nos desagrade. Yo digo, Señor, lloro, Señor. Así le digo. Papá, tú ya estás molesto con todo lo que sucede en mi país. Con estos niveles de corrupción, con este movimiento gay, con estas enseñanzas que quieren trastocar tus principios, con todo este mundo que prefiere hacer tantas cosas que buscarte a ti, con mis propios cristianos débiles. Oh papá, estamos en un lugar sumamente peligroso, ubicados. Formamos parte del cinturón de fuego. Todo el mundo habla de que debe haber un terremoto, que hay silencio en este, no tenemos un sismo. Hermano, el único que puede terminar ese sismo es Dios. Que nosotros merecemos un castigo, sí, lo merecemos. Pero hay muchas personas que tienen un corazón que se ponen a interceder por esta nación. Por eso lo que merecemos no lo recibimos. Porque Dios está escuchando a esas personas que estamos buscando. Perdona, Señor, danos tiempo. Merecemos. Estamos en una situación peligrosa. Cuando hay el temblor, todos se acuerdan de Dios. Y Dios, el hecho de que me acuerde de Dios no significa que yo creo a Dios, porque me acuerdo. Dios está ahí siempre. Está haciendo todo lo posible para que yo viva mejor y tú vivas mejor. Y Él está expectante de que el corazón de esta iglesia sea una iglesia que busque verdaderamente a Dios, que quiera agradar, que seamos parte de todos esos intercesores a los cuales Dios escucha, para que nuestro país encuentre el favor de Dios. Porque lo único que estamos buscando es juicio de Dios. Es lo único que buscan nuestros connacionales. Es mucho lo que buscamos los cristianos con estas malas conductas, con estas malas actitudes. Dios nos ayude y nos asiste, hermanos, para que tengamos que corregir y estar en el lugar correcto que Dios quiere, con la palabra de su poder. ¿Y qué más dice? Versículo 3. Que dice, habiendo efectuado la purificación, oiga, ¿va a purificarte? No. Está hablando a creyentes. Ya nosotros hemos sido purificados. ¿Por qué? Habiendo, ¿qué dice? Habiendo purificado, ¿qué cosa? Nuestros pecados por medio de Jesús. Él fue el que derramó la sangre. Él fue el que murió en una cruz. Él nos purificó de nuestros pecados. Por eso dice que Él nos santifica, Él nos justifica, Él nos redime. Hay muchas cosas que se dicen a través de la obra del derramamiento de la sangre de Jesucristo. La muerte sustitutoria, la adopción y muchas otras cosas más. Pero dice el texto que Él nos ha purificado por sí mismo. ¿Cómo es el texto? Por favor, vuelvan a leer. Habiendo efectuado la purificación, ¿de qué? Él ha purificado, ¿qué cosa? Habiendo, dice, eso está, ese habiendo está en pasado, no está en presente, está en pasado. Escúchenme, eso es algo que Él ya hizo. Para todos los que hemos recibido a Jesús, ya nos ha limpiado, nos ha purificado de nuestros pecados. La pregunta es, ¿por qué vivimos todavía trayendo el pecado al presente? No es porque no haya sido purificado,
sino que nosotros no colaboramos con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios de entender que eso está en el ayer. Ya hemos sido purificados. Dice, a los que predestinó, a ellos mismos llamó y después justificó. Oye, hermano, Dios tiene todo un plan con cada uno de nosotros maravilloso. No sé por qué razón. Yo no entiendo, la verdad es que yo no entiendo, quiero entender y no entiendo el gran favor que Dios me ha hecho. El día que Jerry entiende el gran favor que Dios me ha hecho, yo estoy seguro que seré un hombre entendido y un hombre diferente. Porque cuando tú entiendes la palabra, piensas la palabra de la manera correcta. Amén. ¿Qué versículo nos toca? ¿Todavía seguimos? ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice? Dice que se sentó a la diestra de... ¿Dónde está? ¿Quién se sentó a la diestra? Jesús. Todo esto está hablando de la persona de Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre, de esa majestad del Padre. Qué maravilloso. Versículo 4. El mensaje de esta noche es relativamente corto. Que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es el más importante, por decirlo así, de la revelación en la creación? Jesús. Jesús. Que el nombre de Jesús es incomparable. Es cierto, los ángeles están a nuestro servicio, son nuestros administradores, pero nada ni nadie puede reemplazar la posición y el nombre que Jesús tiene. Tiene el nombre más excelente dado a alguien en toda la tierra. Amén. Amén. Ahora el reto es el siguiente. El reto es entender esta porción de la palabra. El reto es que esta noche podamos darle la gloria al Señor. Que esta noche podamos entender que Dios siempre estaba preocupado por la humanidad. Le decía a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham lo entendió, pero los que leyeron después el texto no le entendieron, muchos años después. Ellos pensaban, los judíos, que ellos eran la bendición de la humanidad. Y empezaron a generar una, ¿cómo se llama? Un ego, como pueblo, se llama un etnocentrismo, que eran el mejor pueblo de la tierra, y porque ser el mejor pueblo de la tierra estaba bendecida solamente por su presencia. Claro, pero nunca se les ocurrió hablar de un Dios. De un Dios que está. ¿Por qué? Porque se habían dedicado más a desarrollar una ley en su forma que el espíritu de la ley. Y lo vemos en el ejemplo que sucede en el libro de Jonás, que me toca predicar la próxima semana. Jonás, ¿qué dice? Lo mandan a predicar a Nínive y Jonás no quería ir. Es más, Nínive es una capital de una ciudad asiria que eran enemigos de Israel. Y el corazón de este profeta de Dios estaba lejos del propósito de Dios. Oiga, no necesariamente el que es profeta de Dios tiene que entender el corazón de Dios. En este caso particular él no lo hacía, no le entendía. Él miraba con los ojos de su humanidad, con sus ojos de su enemistad contra ese pueblo. Pero era el profeta de Dios. Y así como él puede definir mucho el corazón de un judío normal y corriente, que no miraba las cosas, no entendía muchas veces las cosas, tenían la ley, pero tenían primero su forma de pensar. Y peleó con Dios hasta el último. Las últimas grandes peleas las vamos a ver este domingo que viene. Pero Dios le había encomendado un propósito. Oye, hermanos, ahora la desobediencia no es patrimonio del Antiguo Testamento. Hoy en día podemos nosotros seguir viviendo en desobediencia.
Y por ende, muchas de las bendiciones que Dios nos quiere dar, no las tomamos porque estamos en desobediencia. Israel en su historia no entendió el gran papel que tenía en la humanidad de poder levantar el nombre del Señor en las naciones. Tuvo que venir Jesús porque había sido manifestado bíblicamente que Él iba a venir, que Él iba a cumplir todo esto, porque muchas veces Dios, que conoce los corazones de los hombres, sabía que el pueblo de Israel iba a fracasar en esto. Y llegó Jesús. Y ahora Jesús está en medio de nosotros, 2000 años después, cuando verdaderamente Jesús es una realidad. Y la Biblia dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Y si yo veo la gloria, mi rostro tiene que estar iluminado. Yo tengo que vivir de una manera diferente. Por ello que este texto de esta noche tiene como propósito no solamente rescatar la Escritura, porque la Escritura nunca estuvo cautiva entre nosotros, sino rescatar nuestra mente y nuestro corazón para que vayan y se apeguen a la palabra. Pueden ponerse de pie, hermanos queridos. Padre, Dios de toda la gloria, de toda la honra y toda la alabanza, bendito seas por todos los siglos. Mi corazón te adora y te alaba. Papá, creo que todos los que estamos aquí necesitamos entender este mensaje.